Sea lo que usted es. Discípulo. ¿Cómo podemos decir que el sabio no está en dos planos? Se mueve con nosotros en el mundo y ve los diferentes objetos que nosotros vemos. No es como si no los viera. Por ejemplo, va caminando. Él ve el camino por el cual va. Suponga que hay una silla o una mesa colocada en medio del camino. Él la ve, la evita y da un rodeo. Así pues, no tenemos que admitir que él ve el mundo y los objetos de aquí, mientras por supuesto ve el sí mismo. Maestro, usted dice que el sabio ve el camino, va por él, se encuentra los obstáculos, los evita, etc. ¿En la visión de quién está todo esto? ¿En la del sabio o en la de usted? Él ve solamente el sí mismo y todo en el sí mismo. Discípulo, ¿no se dan ilustraciones en nuestros libros que nos expliquen claramente este estado natural? Maestro, se dan. Por ejemplo, usted ve una reflexión en el espejo y el espejo. Usted sabe que el espejo es la realidad y que la imagen en él es una mera reflexión. ¿Es necesario que para ver el espejo dejemos de ver la reflexión en él? Discípulo, ¿cuáles son las pruebas fundamentales para descubrir hombres de gran espiritualidad, puesto que se cuenta que algunos se comportan como personas enajenadas? Maestro, la mente del sabio es conocida solamente por el sabio. Se debe ser uno mismo sabio a fin de comprender a otro sabio. Sin embargo, la paz de mente que impregna la atmósfera del santo es el único medio por el cual el buscador comprende la grandeza del santo. Sus palabras o acciones o apariencia no son ninguna indicación de su grandeza, pues ellos están ordinariamente más allá de la comprensión de las personas comunes. Discípulo, ¿por qué se dice en las escrituras que el sabio es como un niño? Maestro, un niño y un sabio son similares en un punto. Los incidentes interesan a un niño solamente mientras duran. Deja de pensar en ellos una vez que han pasado. Así pues, es evidente que no dejan ninguna impresión sobre el niño y que el niño no es afectado por ellos mentalmente. Ocurre lo mismo con un sabio. Discípulo, usted es Bhagavan. Así pues, ¿usted debe saber cuándo obtendré el conocimiento? Dígame cuándo seré un sabio. Maestro, sí, yo soy Bhagavan, no hay nadie aparte de sí mismo. Por lo tanto, ningún sabio ni ignorante. Si es de otro modo, yo soy tan bueno como usted y sé tanto como usted mismo. En ninguno de ambos casos puedo responder a su pregunta. Cuando vienen aquí, algunas personas no preguntan sobre sí mismos, preguntan, ¿ve liberado el mundo? ¿Es afectado por el karma? ¿Qué es la liberación después de desencarnarse? ¿Se libera uno solo después de desencarnarse o mientras está todavía vivo en el cuerpo? ¿Debe el cuerpo del sabio resolverse en luz o desaparecer de la vista de cualquier otra manera? ¿Puede liberarse si el cuerpo se queda atrás como un cadáver? Sus preguntas son inacabables. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas? Por lo tanto yo les digo, dejen la liberación en paz. Hay esclavitud, conózcanla. Véanse a ustedes mismos primero y por encima de todo. Segunda parte. Indagación y sumisión. Yo soy es la única experiencia evidente por sí misma, permanente de todos. Nada más es tan evidente por sí mismo como yo soy. Lo que las personas llaman evidente por sí mismo, es decir, la experiencia que obtienen a través de los sentidos, está lejos de ser evidente por sí mismo. Solo el sí mismo es eso. Así pues, indagarse a sí mismo y ser ese yo soy
Es la única cosa que hay que hacer. Yo soy la realidad. Yo soy esto o eso es irreal. Yo soy es la verdad, otro nombre de sí mismo. La devoción no es nada más que conocerse a uno mismo. Cuando se indaga, la devoción suprema y el conocimiento son en naturaleza uno y lo mismo. Decir que uno de estos dos es un medio hacia el otro se debe a que no se conoce la naturaleza de ninguno de ambos. Sepa que la vía del conocimiento y la vía de la devoción están interrelacionadas. Siga estas dos vías inseparables sin separar una de la otra. Capítulo 4. Indagarse a sí mismo. Teoría. Se recordará que en el capítulo sobre la conciencia de sí mismo y la ignorancia de sí mismo, Ramana mantenía que la realización de sí mismo solo podía llevarse a cabo abandonando la idea de que hay un sí mismo individual, que funciona a través del cuerpo y de la mente. Solamente unos pocos de sus devotos avanzados eran capaces de hacer esto rápido y fácilmente, pero los demás encontraban virtualmente imposible desechar los arraigados hábitos de toda una vida sin emprender alguna forma de práctica espiritual. Ramana simpatizaba con su condición y siempre que se les pedía que prescribiera una práctica espiritual que facilitara la conciencia de sí mismo, él recomendaba una técnica que llamaba indagarse a sí mismo. Esta práctica es la piedra angular de su filosofía práctica, y los 3 capítulos que siguen se dedicarán a una presentación detallada de todos sus aspectos. Antes de entrar en una descripción de la técnica misma, será necesario explicar los puntos de vista de Ramana sobre la naturaleza de la mente, puesto que la meta de la indagación de sí mismo es descubrir, por experiencia directa, que la mente es no existente. Según Ramana, toda actividad consciente de la mente o del cuerpo gira alrededor de la sumisión tácita de que hay un yo que está haciendo algo. El factor común en yo pienso, yo recuerdo, yo estoy actuando, es el yo que asume que es responsable de todas estas actividades. Ramana llamaba a este factor común el pensamiento yo. Literalmente el pensamiento yo significa modificación mental del yo. Ese mismo, o yo, con mayúscula, real, nunca imagina que está haciendo pensando nada. El yo que imagina todo esto es una ficción mental y por eso es llamado una modificación mental del sí mismo. Ramana mantenía el punto de vista de que la noción de individualidad es solamente el pensamiento yo, manifestándose a sí mismo de diferentes maneras. En lugar de considerar las diferentes actividades de la mente, tales como el ego, el intelecto y la memoria, como funciones separadas, prefería considerarlas todas como diferentes formas del pensamiento yo, puesto que igualaba la individualidad con la mente y la mente con el pensamiento yo. Se sigue que la desaparición del sentido de individualidad o realización de sí mismo implica la desaparición tanto de la mente como del pensamiento yo. Esto queda confirmado con frecuentes afirmaciones al efecto de que después de la realización de sí mismo no hay ningún pensador de los pensamientos, ningún hacedor de las acciones y ninguna conciencia de la existencia individual. Puesto que sostenía la noción de que el sí mismo es la única realidad existente, consideraba el pensamiento yo como una sumisión errónea que no tiene ninguna existencia real suya propia. Explicaba su aparición diciendo que solo puede parecer que existe, identificándose con un objeto. Cuando los pensamientos surgen, el pensamiento yo reclama su propiedad. Yo pienso, yo creo, yo quiero, yo estoy actuando,
pero no hay ningún pensamiento yo separado que existe independientemente de los objetos con los cuales se está identificando. Solamente parece existir como una entidad real, continua, debido al incesante flujo de identificaciones que continuamente están teniendo lugar. Casi todas estas identificaciones pueden ser rastreadas hasta una asumición inicial de que el yo está limitado al cuerpo, bien sea como un propietario ocupante o coextensivo con su forma física. Esta idea, yo soy el cuerpo, es la fuente primaria de todas las subsecuentes identificaciones erróneas, y su disolución es la meta principal de la indagación de sí mismo. Ramana mantenía que esta tendencia hacia las identificaciones autolimitativas podía ser detenida intentando separar el yo sujeto de los objetos del pensamiento con los cuales se identifica. Puesto que el pensamiento yo individual no puede existir sin un objeto, si se enfoca la atención sobre la sensación subjetiva del yo o de yo soy con tal intensidad que no surjan los pensamientos yo soy esto, yo soy eso, entonces el yo individual será incapaz de conectar con los objetos. Si esta conciencia del yo se sostiene, el yo individual o pensamiento yo desaparecerá y en su lugar habrá una experiencia directa de sí mismo. Esta atención constante a la conciencia interna de yo o de yo soy era llamada a indagarse a sí mismo por Ramana y la recomendaba constantemente como la vía más eficiente y directa de descubrir la irrealidad del pensamiento yo. En la terminología de Ramana, el pensamiento yo surge del sí mismo o del corazón y se sumerge en el sí mismo cuando su tendencia a identificarse a sí mismo con los objetos del pensamiento cesa. Debido a esto, a menudo hacía que su consejo se conformara a esta imagen de un yo que surge y se sumerge. ¿Y que se sumerge? Podía decir: siga el rastro del pensamiento yo hasta su fuente, o descubre de dónde surge el pensamiento yo, pero la implicación era siempre la misma. Cualquiera que fueran las palabras usadas, estaba aconsejando a sus devotos que mantuvieran la conciencia del pensamiento yo hasta que se disolviera en la fuente de la cual surgió. A veces mencionaba que pensar o repetir yo mentalmente también le conduciría a uno en la recta dirección, pero es importante notar que esto es solamente una etapa preliminar de la práctica. La repetición de yo todavía implica un sujeto, el pensamiento yo, que tiene una percepción de un objeto, los pensamientos yo. Y mientras tal dualidad existe, el pensamiento yo continuará prosperando. Solo desaparece finalmente cuando cesa la percepción de todos los objetos, tanto físicos como mentales. Esto no se lleva a cabo siendo consciente de un yo, sino solamente siendo el yo, con mayúscula. Esta etapa de experimentar el sujeto, más bien que ser consciente de un objeto, es la fase culminante de la indagación de sí mismo y será explicada con mayor detalle en el siguiente capítulo. Esta importante distinción es el elemento clave que distingue la indagación de sí mismo de casi todas las demás prácticas espirituales y explica por qué Ramana mantenía consistentemente que la mayor parte de las demás prácticas eran inefectivas. A menudo señalaba que las meditaciones y las prácticas de yoga tradicionales necesitan la existencia de un sujeto que medita sobre un objeto y usualmente agregaba que una tal relación sostenía el pensamiento yo en lugar de eliminarle. Bajo su punto de vista,
Tales prácticas pueden aquietar efectivamente la mente e inclusive pueden producir experiencias de dicha, pero nunca culminarán en la realización de sí mismo debido a que el pensamiento yo no está siendo aislado y privado de su identidad.